Bueno, buenas tardes. Estamos con el compañero Francisco Pestana. Nos juntamos aquí para dialogar sobre peronismo, que es lo que nos convoca, es lo que nos moviliza. Así que bueno, Francisco es un militante ya de muchísimos años, es un compañero que es comprometido, que trata de llegar al pueblo de diferentes formas. Una es a través de la universidad. Es docente universitario, representante de Pensamiento Nacional. Así que bueno, vamos a compartir una charla sobre los orígenes del peronismo, ¿no? O sea, qué contexto, Pancho, qué movilizó, qué necesitábamos en ese momento para que surja un Juan Domingo Perón y su movimiento e inicie una revolución. Bueno, ante todo, muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer una gran diferenciación porque me parece que, digamos, la historia del peronismo se ha prestado a muchas interpretaciones y muchas confusiones. En primera instancia, si hay alguna de las enseñanzas que surgen de esa filosofía que de alguna manera caracterizó al peronismo, es que la política no se aprende, se comprende. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que muchos de los estudios universitarios e inclusive de algunas interpretaciones extrauniversitarias se concentraron más en la absurda idea de aprender que de comprender. Lo que nosotros tratamos de hacer es que nuestros interlocutores, ya sean no solamente estudiantes, sino simples argentinos y argentinas, traten de comprender. Porque la única posibilidad de procesar la historia es comprendiéndola. Uno puede aprender una técnica, puede aprender, digamos, a través de las capacidades que tenemos, a mirar inclusive algunos aspectos de la realidad, pero la comprensión implica, digamos, un proceso cognitivo y epistemológico posterior, es decir, una articulación, digamos, mucho más fuerte y mucho más intersensitiva que la simple aprehensión. La comprensión implica una actitud además reflexiva, pero la reflexión no solamente se realiza a través de lo que se conoce tradicionalmente como la razón, sino además es una reflexión donde nosotros ponemos el cuerpo, porque el sentir y el pensar, por más que los racionalistas han intentado separarlo, son dos cosas que van juntas. Es decir, hay algunos autores muy interesantes hablan del sentipensar, basados en los estudios de Kusch, y me parece que es bastante acertado, que razón y pasión no están separadas. Y en ese sentido, solo puede comprenderse el peronismo si cuanto menos uno puede situarse en 4 aspectos fundamentales que caracterizaban al mundo y a la Argentina de esa época. Porque si no, es inexplicable. Claro. Digamos, se torna inexplicable. Tenemos... En primer lugar, sí. Siempre tenemos que recordar que el peronismo es básicamente un movimiento nacionalista defensivo que surge con posterioridad casi a la Segunda Guerra Mundial, entre fines de la Segunda Guerra Mundial y la conclusión definitiva de la misma. Y más allá de los horrores que significaron las 2 guerras mundiales para Occidente, sobre todo, un Occidente que se había autodefinido como la punta de lanza de ese progreso indefinido, ¿no? Sobre todo a partir de las revoluciones industriales y científicas, ese Occidente representado en aquellos tiempos en la Europa, digamos, participa de 2 guerras, digamos, de características espantosas, es decir, Primera Guerra Mundial ya con armas de destrucción masiva,
gases, ¿sí? Y la segunda, una guerra totalmente destructiva que concluye con la exteriorización del poder atómico. Claro. Si uno pudiera situarse y tratar de comprender esa época, creo que hay una definición que puede colgarse plenamente ahí, que es la incertidumbre. La incertidumbre hacia el futuro de la humanidad. Es decir, la fabricación y luego desarrollo, obviamente, y luego prueba nuclear, si podemos llamarlo así, y el conocimiento por parte de la humanidad de la existencia de ese poder, generó, no solamente en Occidente, sino en todo el mundo, una gran incertidumbre respecto al futuro. Claro. Quizá una incertidumbre universal. Y los argentinos, como parte de ese universo, también vivimos esa incertidumbre. Y más aún, cuando una parte importante de nuestra población provino de aquellos países que allí se estaban enfrentando de una manera descarnada y espantosa. Es decir, que el primer tema que hay que analizar, digamos, para poder comprender al peronismo, es la incertidumbre universal que genera dos guerras mundiales disputadas en el centro del progreso tecnológico e industrial, y concluida con dos pruebas atómicas que de alguna manera van a constituirse en una amenaza permanente para no solamente la paz mundial, sino para la subsistencia de la humanidad en aquellos tiempos. Entonces, siempre cuando se piensa en el peronismo hay que imaginarse esa época. Te tenés que imaginar viviendo en aquella época. Acá ahora estamos en épocas de incertidumbre global y sabemos lo que es la incertidumbre. Imagínate en aquellos tiempos donde la incertidumbre se acercaba a la posibilidad de un enfrentamiento nuclear que terminara con la extinción de nuestra especie. Sí, tal cual. Sí, me ibas a hacer una preguntita. No, digo que veníamos, digamos, de un positivismo donde nos decían que todo iba para mejor, ¿no? Que el avance científico y tecnológico siempre iba a mejorar las condiciones de vida de la humanidad y bueno, y de repente nos encontramos con esta incertidumbre que tiene que ver con esta forma de vida que nos han impuesto los países hegemónicos. Y en este contexto es que surge el peronismo. Exactamente, o sea, imagínate que Europa es cuna de la revolución industrial, bueno, Inglaterra, básicamente, cuna de la revolución industrial, pero también Europa cuna de la revolución tecnológica, o sea, y de las promesas de un desarrollo y de un progreso que no tenía límites, indefinido, y de una razón que era per se capaz de comprender todos los fenómenos del universo y por ende los fenómenos humanos. Eso entra en crisis. Eso entra en crisis muy, muy fuertemente, y no solamente entra en crisis en los civiles, entra en crisis también en los militares. Claro. Digo, es una incertidumbre universal, pero es parte de la generación que vive esa incertidumbre. ¿Y dónde está el cambio, digamos, el quiebre, hablando del tema militar, ¿no? De la concepción que había dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde se produce el quiebre para que lleguemos a que un grupo de nacionalistas conformados en el GO den pie a un nuevo nacionalismo? Bueno, entre ellas, digamos, una reconfiguración de la geopolítica mundial, obviamente una Inglaterra que, digamos, había mantenido una relación
semicolonial con la Argentina, asimétrica absolutamente, y que vuelve, digamos, a retomar protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, aunque debilitada como imperio, pero sí consciente, y sobre todo los militares, de los intereses estratégicos permanentes de Gran Bretaña en la región. Pero además, digamos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial y las interpretaciones sobre la Segunda Guerra Mundial están muy vinculadas o relacionadas con un cambio en el paradigma de la guerra digamos, tradicional de ejércitos profesionales y sus levas enfrentados en campos de batalla, se pasa a las guerras donde los pueblos son protagonistas, porque los campos de batalla son las ciudades, y por lo tanto la defensa que ha, digamos, anteriormente en una cuestión más específica de lo militar y con una participación secundaria de lo que se considera la sociedad civil o la comunidad civil, ahora se transforma, digamos, en una doctrina que dice, bueno, y hablo de la defensa como ataque, digamos, como construcción de la expansión o como defensa contra un enemigo. Con lo cual, digamos, empieza a correr como reguera de pólvora las teorías de Van der Goltz, que, digamos, es quizás una de las grandes o más grandes influencias que va a tener Perón en su pensamiento, y que está expresada clara y nítidamente en un libro muy importante que generalmente no se lee porque se lo vincula estrictamente a lo militar, pero que es Apuntes de Historia Militar, donde en el capítulo 3 del mismo, digamos, aparece claramente esta idea de la nación o del pueblo en armas, ¿no? Aunque Perón después hará una adaptación en el año 44 de esa tesis del mariscal Van der Goltz, básicamente esa será una definición muy clara. ¿Por qué? Porque en cierto sentido los militares extenderán, digamos, su campo de acción no solamente a la cuestión táctica y estrategia militar, sino hacia la industrialización, porque digamos, la única forma de defensa posible es produciendo y poniendo todos los factores productivos, industriales y tecnológicos en función de la defensa. Por lo tanto, la presencia, por ejemplo, de figuras como la de Savio y de Mosconi nos sorprenden. Es decir, que los militares sean quienes impulsaron desde el Estado el desarrollo tecnológico y la explotación de los recursos, no puede sorprender a nadie. Hay algunos que se sorprenden y dicen, pero ¿cómo? Savio, Mosconi, pero los militares protagonistas. Claro. No, lo que pasa es que los militares estaban imbuidos de una teoría que excedía a lo militar. Porque así como Van der Goltz planteaba, digamos, la industrialización como precondición para una adecuada defensa, también planteaba la idea del bienestar del pueblo. No hay pueblo que esté dispuesto a defenderse si no, digamos, se encuentra representado en términos de bienestar, si no se encuentra en un verdadero estado. Es decir, va a defender cuando está bien, es decir, cuando están dadas las condiciones para una subsistencia digna, si no, no se defiende nada. Esto lo decía. Con lo cual, sí. En 1925, el coronel Vicat, también otro compañero de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del cual después Perón toma muchas de sus escritos, que, bueno, el coronel, Vicat lo que hacía era dividir la defensa nacional y esta doctrina de la nación en armas a nivel industrial, científico, técnico, pero también educativo y patriótico. Entonces uno no puede defender lo que no conoce y en donde no tiene nada para defender. Entonces ahí aparece el pueblo como sujeto histórico haciendo esa historia, ¿no? Exactamente, mirá, yo creo que atrás de la apropiación de la doctrina de Van der Goltz
empieza a aparecer, por lo menos en la cabeza de algunos militares, la idea del pueblo. Muchos de esos militares ya, de hecho, la tenían porque pertenecían o por lo menos adherían a lo que fue el irigoyenismo, ¿no? Con lo cual, digamos, lo popular ya no era ajeno para muchas camadas de militares. Pero acá lo importante es ese cambio de doctrina y esa adaptación a la doctrina que se hace en la Argentina, Tal que cual. es una de las partes centrales, porque en cierto sentido también, digamos, las enseñanzas de Van der Goltz hablan de una especie de moral, y justamente el grupo Obra de Unificación, que es esa especie de logia en la que participa Perón, es en parte, digamos, motivada no solamente por una crisis interna moral que ellos observaron en los cuadros superiores del ejército, sino además esta idea de que, digamos, solo era posible, digamos, evolucionar a constituirse una nación fuerte con un proceso de industrialización a cuestas. Es decir, y no existiendo acá, digamos, una burguesía dispuesta a protagonizarlo, como fue la burguesía inglesa, y bueno, serán los militares desde el Estado y aliados al movimiento obrero los que llevarán a cabo esa revolución. Por eso no se puede entrar las recetas como hacen algunos autores, tratar de ver la burguesía y tratar de encontrar alguna burguesía que bueno, justificara digamos, a un tipo de protoindustrialismo en Argentina. No hay que no la busquen porque no lo había acá. Los sectores de la oligarquía no estaban dispuestos a convertirse o a transformarse en una burguesía, digamos, Claro. motor de Jauretche progreso. va a decir, faltaron 2 veces al rol histórico de desarrollar el capitalismo nacional. Exactamente. No estaban dispuestos. Estaban dispuestos simplemente a vivir de los beneficios extraordinarios que le brindaba la relación con Gran Bretaña y sus roles de exportadores de materia prima. Tal cual. No estuvieron Y las dispuestos. fuerzas, Por eso la palabra grasa. claro, La palabra grasa, o grasum, sí, proviene de aquellos tiempos donde los sectores, digamos, de lo que era la oligarquía terrateniente, era la forma en que miraban con desprecio a los industriales, que andaban con la grasa, con las tuercas, ¿no? claro, Ahí viene. Es tal bueno cual. saber de dónde vienen las palabras. Sí, el otro día también leía el tema de la ley de vago, ¿no? Uno dice la palabra vago como si fuese algo muy popular y Sí, sin embargo tuvo su nivel jurídico. Bueno, retomando el tema de las Fuerzas Armadas. Estas sí. Fuerzas Armadas se volvieron antiimperialistas, porque nosotros veníamos de tener a Mitre diciendo que el papel fundamental lo tenía digamos, el poder inglés en manos de sus préstamos y demás. O sea No, que no tuvimos que dar todos, vuelta. no todos. Es decir, obviamente la Marina Argentina tenía como modelo la Marina inglesa porque justamente Inglaterra se convierte, digamos, en un imperio de tipo marítimo. Es Claro, decir, es un imperio, digamos, cuyo territorio es el mar. Entonces, lógicamente, digamos, hay una gran inversión de los ingleses. Ya no hace falta recordar la guerra de Paraná o la batalla de Obligado, donde vienen los primeros buques artillados que venían de claro, China, ingleses, y ya dotados de los primeros misiles. O sea que Inglaterra se había transformado en una potencia de tipo marítima y obviamente existía una admiración por parte de muchas armadas de otros países respecto a, digamos, al desarrollo, digamos, marítimo inglés, pero aquí no, digamos, estarán divididas las aguas porque aparte la composición social de la Marina era diferente a la del ejército, bueno, sí, sí, entonces, muy influenciado pero con es la inmigración. evidentemente que,
digamos, hay un sector de las Fuerzas Armadas, un sector, inclusive un sector dentro del GOU, que, digamos, va a empezar a preconcebir una suerte de nacionalismo que estaba en la calle, porque, digamos, recordemos que en Argentina, digamos, esos nacionalismos de élite, ya en los años 20 y 20 y pico están en la calle, están inclusive dominando la calle. Con lo cual hay el surgimiento, digamos, por un sector no militar de un nacionalismo que más tenía que ver, digamos, con la posibilidad de recuperar, era un nacionalismo más bien, digamos, que buscaba reconstruir la nación perdida, digamos, de alguna manera, y que tenía mucho más asiento, digamos, ideológico y melancólico en el pasado que en el futuro. Es decir, el verdadero nacionalismo, el que realmente fue muy positivo para el país, inclusive el nacionalismo práctico de estos militares que yo nombré, era un nacionalismo de futuro, ¿no? Entonces, estaban pensando en el desarrollo, no estaban pensando en lo que fue o lo que no pudo ser o lo que dejó de ser. Tal cual. Pancho, ¿te parece que hagamos un resumen, un punteo de las cosas que estuvimos hablando, como para que los compañeros vayan apuntando en su cabeza, y pasamos a una segunda parte? Sí, básicamente, digamos, al peronismo no hay que entenderlo, hay que comprenderlo, como a la política. El que trata de entender solamente se queda con una parte, y la comprensión implica un esfuerzo. En la comprensión hay que aplicar todo el cuerpo. En la aprehensión no puede aplicar solamente un aspecto, que es la capacidad lógica o racional, pero en la comprensión siempre el cuerpo, ¿no? Es decir, el sentipensar. Por otro lado, en ese aspecto, comprender al peronismo implica comprender la incertidumbre que produce las dos guerras mundiales en toda la humanidad y en particular en un país periférico como el nuestro. Y obviamente en lo que hace a lo militar es imposible entender al peronismo sin la influencia que va a ejercer la obra de los grandes teóricos militares, pero básicamente de Van der Goltz. Porque después vamos a trabajar un poquito que la teoría de Van der Goltz es apropiada por el primer peronismo y no es seguida, estaba concebida para un país europeo, ¿no? Claro, claro. Así que, y obviamente Clausewitz, pero ya no desde esa perspectiva de que la política es la guerra por otro camino, sino el primer peronismo tendrá la paz como fundamento principal de la política. Tal cual, siempre fuimos pacifistas. Bueno, los esperamos en una segunda parte.